¿Qué tal amigos? Taller de corte y corrección, tips para mejorar tu escritura. La semana pasada recordarán que hicimos una especie de truco de magia con mi novela Victoria entre las sombras, pero también mostramos algo, mostramos un cuchillo, dos cuchillos, un cuchillo y medio. ¿Cómo es la historia? Vamos a ver, miren. ¿Podemos decir que esto, que fue el primero, es un cuchillo? Miren esto. ¿Le pasa algo a mi mano? Absolutamente nada. Gracias a Dios está en proceso de construcción. Esto sería una especie de borrador del cuchillo. La obra terminada, se las había mostrado también, es este. Por supuesto que este cuchillo que está acá es un trabajito de no desbaste ni industrial. Esto es artesanal, ha sido forjado como en los métodos de la Edad Media. Falta, por supuesto, afinar esto que se llama espiga, afilar el contrafilo en caso que lo querramos afilado, sacarle filo, pulirlo, sacarle justamente todas las imperfecciones que tiene. Eso un artesano cuchillero, un herrero de alma perfectamente lo puede hacer. Y con los años se va a ir mejorando. Este otro es un cuchillo industrial, ya está terminado. Fíjense que se parece mucho. Es un estilo Bowie, así se llama. Bueno, esta es la diferencia que hay entre el borrador y la obra directamente terminada. Lo menciono porque en la vida todo es un esfuerzo, como dijimos la vez pasada. Conozco escritores, amigos que saben perfectamente esto, de la distancia que hay entre un borrador y la obra terminada, y trabajan de distintos modos. Por ejemplo, Marcelo Zamboni, que además de ser un excelente escritor, es médico. Él me contaba que en una época trabajaba en un hospital que quedaba muy lejos de la casa. Entonces, ¿qué hizo Marcelo? Se compró uno de esos grabadores que se activan con la voz, se lo llama grabador del periodista, y lo dejaba en la guantera del coche, y cuando volvía para su casa, él agarraba y contaba una historia. Mientras iba manejando, inventaba una historia, le iba inventando, etcétera, etcétera, le iba componiendo toda su forma, todo lo que tiene que ver con el argumento. Recordarán, si no, hagan clic ahí arriba, el programa anterior donde hablamos de la distancia que hay entre el argumento de Hansel y Gretel y un cuentazo como es Hansel y Gretel, que ha fascinado y sigue fascinando y fascinará a generaciones de lectores, ¿no? Marcelo, entonces, ¿qué hacía? Activaba el grabador cada vez que se le ocurría algo, se activaba solo y contaba la historia. Llegaba a la casa, desgrababa eso, ponía en play todo lo que había grabado y se ponía a tipear el texto resultante. Ahora bien, mi pregunta es esta. ¿Marcelo había estado escribiendo mientras decía, mientras narraba en voz alta su historia? No, indudablemente que eso no es escribir. Pero tampoco es escribir cuando uno lo hace con las manos, eso mismo y con las manos. Eso en realidad es una primera versión. Esa etapa no es la de la escritura, en realidad es la etapa de la invención. Sí es una diferencia de soporte. En esa época estamos hablando de un soporte analógico con una cinta, era un grabador a cassette. Bueno, era un soporte magnetofónico en ese caso. Bueno, y cuando nosotros hacemos lo mismo en la pantalla, será un soporte de píxeles, estarán las letras. Pero recuerden que Marcelo, cuando llegaba a la casa, agarraba eso, lo reproducía, lo desgrababa. ¿Eso es escribir? No, eso no es escribir, eso es inventar. Y a la hora de inventar, bueno, cada uno sabe de qué manera se pone en situación para poder inventar mejor. Lo otro es la escritura, que es lo que estamos viendo desde que nos conocemos hace ya 5 largos meses en este canal. Cómo vamos aplicando técnicas para mejorar aquello que habíamos visto. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Supónganse que las cosas se manejaran desde este lugar. Los tenemos a Hansel y Gretel frente a esa casa, como decía Stephen King, construida de caramelo. Los chicos, por una cuestión de punto de vista, van a ver simplemente una casa bastante extraña y colorida. De pronto a Hansel se le ocurre tocar el picaporte. Al rozar Hansel el picaporte de aquella extraña puerta, la mano se le quedó pegoteada. Se miró la palma. Vio una sustancia ambarina que le cubría la piel y decidió pasarle la lengua. Tuvo un impulso, lo chupó y dijo, caramelo.
Mira Gretel el caramelo. Gretel dijo, no, ¿qué va a ser caramelo, Hansel? Sí, sí, es caramelo. Y del mejor sabor, probá. La chica hizo lo mismo. Y después, cuando ella estaba tocando el picaporte, la puerta se abrió y con un rechinar. Y cuando ellos entraron en la casa, descubrieron que el piso iba crujiendo. ¿Por qué? Porque estaba hecho de obleas de chocolate. No era, digamos, un piso común ni silvestre. Y había en el ambiente un aroma como a dulce, como a caramelo. Y bueno, se abrió una puerta en el fondo y vieron salir a una anciana con los cabellos blancos y tenía un delantal muy blanco. Y un delantal blanco estaba totalmente manchado de rojo. Y los chicos dijeron, esta señora, tan amable en apariencia, seguramente es rojo el delantal porque debe estar cocinando dulce de frutillas, ¿no? Bueno, yo creo, muchachos, que contar las cosas así ha cambiado muchísimo. Aquel primer borrador que decíamos, los chicos encontraron una casa construida de caramelo, era propiedad de una bruja que se practicaba el canibalismo. ¿Recuerdan aquel programa donde hablamos de qué es literatura? Aquella diferencia entre la información y la bajada a tierra, cómo pasar de lo ideico a lo cósico. Bueno, lo acabo de hacer. Y en el próximo programa vamos a ver cuál es el truco para poder lograrlo. Pasar del borrador a la obra más o menos terminada. Muchísimas gracias, señores, y si les gustó esto, ya saben, aquí lo tengo, pulgar arriba para Marcelo Di Berco, suscribirse y comentar. Hasta la próxima semana, amigos.